electroquímica en realidad no es tan nuevo, porque ustedes vieron reacciones redox. Hicieron toda una guía de reacciones redox. ¿Tienen presente todos esos temas? ¿Recuerdan? El balanceo de ion-electrón, lo que es la reducción, la oxidación. ¿Lo vieron? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, a eso vamos. Hay que retomar desde ahí. Y lo que pasa es que eso lo han visto, sin más, tal vez vieron esta misma filmina, en una de esas, como un método para igualar una reacción química, o un tipo de reacción química, que es la que involucra reducción y oxidación. Lo que pasa es que con eso se puede hacer mucho más. Si nosotros combinamos oxidación y reducción, podemos generar lo que se llama pila, una pila, las pilas para el reloj, para, no sé, para las pilas, que antes se usaban tal vez un poco más que ahora, porque ahora estamos más acostumbrados a la batería, que no es más que también una pila. ¿Ven lo que le dicen? La batería, la pila, una celda, como estaba en la filmina anterior, celda voltaica. Todo esto son sinónimos, que está acá, por ejemplo, bueno, acá tienen una foto, fotos de distintas pilas, esta batería de auto también. Todo eso es electroquímica y en realidad si uno mira bien por ahí en el mundo, en la naturaleza, todo es poco, digamos, lo que no es electroquímico, porque en electroquímica lo que sucede es lo que pasa acá abajo. Voy a agarrar la plumita que me encanta garabatear. Lo que sucede es esto, se transfieren electrones de una especie a otra. Y en la mayoría, no voy a decir porcentaje, no sé, pero un gran porcentaje de las reacciones químicas, bioquímicas, digamos, en la naturaleza, todo lo que ocurre, seres vivos, no vivos, en el planeta en la gran mayoría son reacciones redox. Hay transferencia de electrones de una especie a otra. Entonces, estudiar a fondo los fenómenos electroquímicos y qué pasa con esa transferencia de electrones, la especie que la recibe, la especie que la dona, digamos, estudiar entender las bases de la electroquímica sirve para un montón de cosas, porque está presente en casi toda la naturaleza. Una de las aplicaciones es esta, es construir una pila, que no es nada menor, porque eso permitió un desarrollo tecnológico espectacular en el mundo. O sea, el manejo de la electricidad, que también, o sea, a ver, producir electricidad y transportarla de un lugar a otro, ha cambiado el mundo tremendamente. O sea, el mundo pre-electricidad y el mundo post-electricidad son dos mundos totalmente distintos, si uno lo piensa, ¿no? Ahora, la pila, las baterías, estos sinónimos son como dispositivos que almacenan esa energía, ¿entienden? Uno los puede transportar y eso cambió también muchísimo nuestro mundo. Tanto que está cambiando a medida que estamos hablando ahora. La velocidad de cambio es tan alta que prácticamente a veces como que nos acostumbramos a eso y no nos damos cuenta, pero como pensar el mundo antes de la electricidad, después de la electricidad, obviamente distintos. Pero si uno toma cualquiera de estos avances tecnológicos de hoy en día, lo mismo, o sea, precelular, postcelular. ¿Qué van a decir en el futuro? Van a decir que lo mismo que nos decimos nosotros con la electricidad. O sea, también es un mundo distinto. Pre-internet, post-internet. Hay un montón de cosas que están sucediendo todo el tiempo que hacen que el mundo sea totalmente distinto porque son avances agigantados. Bueno, todo esto tiene que ver con la electroquímica. Entonces, no lo digo a modo introductorio, lo digo a modo de concientizador más que nada, porque a veces parece como un tema abstracto del libro. No, no, no. Realmente es algo que está en la vida presente, el proceso que sucede, la mayoría de los procesos que suceden en nuestro cuerpo, la vida misma, ¿no? En una célula, en nuestras células, el funcionamiento del cerebro, qué sé, está tanto, todo tiene que ver, por donde miremos, con esto, con transferencias de electrones de una especie a otra, con reacciones de óxido y reducción, que no es más que esto. Pero no voy a dar
Ahí, ¿dónde está la plumita? Acá está. Con reacciones de óxido de reducción. Entonces, no voy a dar más detalles porque esto lo han visto ya. Entonces, la parte de qué es óxido, qué es reducción, qué es una reacción de oxidación, qué es una reacción de reducción, lo voy a dar por entendido. Salvo que alguien pregunte. Por favor, interrúmpame así nomás. Si alguien quiere refrescarlo, díganmelo y lo digo. Si no, sigo adelante, ¿sí? Aquí lo que tenemos, brevemente, es un vaso de precipitado donde en la solución, que es una solución celeste, tiene sulfato de zinc. Hay sulfato de zinc disuelto. ¿Está bien? SO4 y zinc. Esta sal está disuelta aquí, entonces, aquí en la solución hay iones, dije cualquier cosa, dije sulfato de cobre, porque hay cobre 2 más, ven. Ay, escribí una cosa y digo otra, paren esto, chau. Acá, sulfato de cobre. Sulfato de cobre, entonces está disuelta. Ahí tenemos el cobre 2 más y el sulfato 2 menos, porque esta sal, cuando la disolvieron en agua, esto es agua, se ionizó. Se dividió en catión y anión. Los aniones tienen carga negativa, los cationes carga positiva, y lo que le da el color celestito es el cobre 2 más. Perfecto. Esta chaveta que se pone acá, metálica, es de zinc. Ahí está. Estaba acelerada y puse cualquier cosa. Esta chaveta es de zinc. Entonces, cuando ustedes meten la chaveta de zinc en este vaso de precipitado con esto, aquí, combinar estas cosas produce una reacción redox, de óxido de reducción, favorable. ¿Sí? La palabra favorable les suena tal vez de termodinámica, ¿o no? ¿Alguien recuerda qué significaba favorable? Perdón, voy a sonarme los mocos. Y mientras tanto, escucho, ¿o están ahí? ¿O me colgué? Ah, favorable, ¿les suena de termodinámica? ¿Qué significaba favorable? ¿Sí o no? Díganme no entonces, si no se acuerdan. Muy bien, muy bien. ¿Se da? La palabra es espontáneo, ¿sí? La jerga química se dice espontáneo. Perfecto. Está bien. Entonces, una reacción favorable es que se da espontáneamente, naturalmente, los procesos naturales, ¿sí? Tienen reacciones favorables, tienen un delta G, ¿se acuerdan la energía libre de Gibbs? Que ahora lo vamos a ver en neutronfilminas, menor a 0. Muy bien. Entonces yo pongo en contacto zinc con sulfato de cobre y se produce una reacción redox. Si hacemos un zoom, acá agrandamos justamente algún puntito sobre la superficie de la chaveta que está en contacto con la solución, es este dibujito que está acá. ¿Ven? Lo gris serían los átomos de zinc, ¿está bien? Los celestitos son los iones de cobre 2 más en la solución. ¿Ven? Y entonces, lo que ocurre es que los iones cobre se acercan a la superficie. Bárbaro. Los que están suspendidos en solución, digamos, aquí en el agua, se acercan a la superficie de la chaveta metálica y chupan 2 electrones que están acá. Cada átomo de cobre chupa 2 electrones y eso hace que el cobre entonces se reduzca. Entonces, miramos la flecha, cómo termina este cobre que se pegó en la pared del zinc y chupó 2 electrones, ahora pasó a ser un cobre 0, es este colorcito doradito, porque el cobre metálico tiene el color dorado. Y queda ahí sobre la superficie, pegado sobre la superficie de la chaveta. Esto ocurre un montón de veces y después de un tiempo vemos que aparece, ¿ven? Cuando varios cobres ya se depositan sobre la chaveta
Y bueno, ya la chaveta deja de tener este color plateadito y ya pasa a tener todo el depósito de cobre que se está reduciendo. Y acá se ve perfectamente en el después, en la foto después, sobre la chaveta de zinc. Ahora, a la misma vez que sucedió eso, cuando hubo por cada átomo de cobre que se acercó a la superficie y chupó 2 electrones y se redujo, en ese instante hubo un átomo de zinc que se oxidó. Eso ocurrió a la misma vez que la reducción. El átomo de zinc que entregó los 2 electrones, por ejemplo, ahora quedó sin esos 2 electrones y pasó a la solución. Aquí está. Como zinc 2+, como un ion, porque ahora entregó sus 2 electrones. Entonces, esta es la reacción redox. Mientras el cobre, yo garabateo todo, mientras el cobre se reduce, el zinc se oxida. Y la solución, bueno, en esta foto no se ve muy bien, pero la solución debería perder su color azul cada vez más a medida que pierde los iones cobre 2+. ¿Por qué? Porque esos iones ahora están convertidos en cobre 0 sobre la chaveta. Entonces el azul empieza a hacerse cada vez más suave hasta que, por supuesto, desaparezca por completo hasta cuando el último cobre se haya reducido. Y la chaveta empieza a adelgazar en zinc porque el zinc pasa a solución. Como el zinc no tiene colores incoloro en solución, eso no altera el color azul y simplemente uno ve la disminución del color azul y sabe que se está adquiriendo zinc 2+ en la solución. Bien, esto lo han visto perfectamente antes, pero fue como una refrescada de qué es una reducción, qué es una oxidación. Bárbaro, todo bien. Y el número de electrones intercambiados, por supuesto, en este caso son 2 electrones. Allá, ¿dónde está la plumita? Acá. 2 electrones que van al cobre y 2 electrones que se van del zinc. Acá están las hemireacciones o semireacciones, son sinónimos. ¿Sí? En el primer caso tenemos zinc y cobre 2+, ¿sí? Y luego tenemos... no, estas no son las semireacciones, mire cualquier cosa. No están escritas, las vamos a escribir después. Y luego tenemos zinc 2+ y cobre 0. Bien, las semireacciones o hemireacciones son la de reducción del cobre y la de oxidación del zinc. Ambas ocurren a la vez. Si las sumamos con el mismo número de electrones intercambiados, tenemos la reacción global de óxido-reducción. Bien, esta es una reacción favorable, quiere decir que si yo meto la chaveta en el vaso precipitado, la chaveta metálica, ¡zum!, la reacción sucede, sin necesidad de hacer nada, sucede naturalmente. Esto es un proceso espontáneo favorecido por la termodinámica. Muy bien, entonces si yo hago eso, el beneficio de hacer esto es obtener, por ejemplo, un recubrimiento de cobre sobre los metales, sobre este metal, sobre el zinc. Esto sería una posible aplicación de esto. Y no mucho más. Entonces hubo gente, Volta, por eso se llaman celdas voltaicas, o galvánicas también se llama, Galvani, otro físico italiano, Volta, Galvani, ya hace ya ratazo, muchos años atrás, le dieron bola a estas cosas, dijeron, a ver si con esto podemos hacer algo más. ¿Saben lo que los tipos pensaron? Es separar la reacción de oxidación de la de reducción en vasos de precipitados diferentes. Ocurren a la vez, pero físicamente en distintos lugares. De manera que la conexión que va a haber entre ellas va a ser una conexión que permita a los electrones viajar de un lugar a otro para que ocurran las reacciones y a la vez. De ese cable, bueno, eso lo hacemos con un cable, digamos, ¿no? Podemos hacer la conexión con un cable o con un metal, ¿no? Un metal es un cable recubierto de un aislante que conecta a los dos vasos de precipitados. Con ese
por ese cable van a viajar los electrones que salen de un lado y van para el otro, ¿entienden? Por ejemplo, los electrones que salen del zinc viajarían por un cable hasta el otro vaso de precipitado para entregárselos de alguna manera al cobre. Si yo intercepto esos electrones en ese cable, porque es una reacción que se da un montón de veces, entonces va a haber muchos electrones viajando. Si yo intercepto, voy a poder usar esa energía eléctrica, ¿entienden? Eso básicamente es el funcionamiento de una pila, ¿sí? Bien, me estoy adelantando con todo esto, en realidad estoy diciéndolo verbalmente, porque están las filminas, para que después ahora cuando miren en las filminas les sea natural. Pero quiero que vean que todo esto se deduce de ver una reacción de óxido-reducción tal vez tan simple como esta y pensar que todo eso tiene una aplicación potencial muy buena. Yo puedo utilizar esa energía, ¿sí?, eléctrica que va, electrones viajando de un lugar a otro, ¿sí?, para hacer otras cosas. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es una filmina recordatoria de algunos conceptos, por ejemplo, miren. ¿Se acuerdan? El agente oxidante y el agente reductor. Este es el mismo caso anterior, pero en vez de tener zinc tenemos plata. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto es para refrescar la memoria. Teníamos el ion plata junto con el nitrato, por eso está entre corchetes, el nitrato de plata, ¿sí?, en solución, acuoso, acuoso. Cada uno tiene su número de reducción ahí arriba. Y el cobre cero. Si esto lo ponemos en contacto, si una chaveta de cobre cero, de metálica, la metemos en una solución de nitrato de plata, al rato que obtenemos el cobre, que antes estaba en la chaveta, pasa a la solución como cobre 2+, o sea, la solución pasa a ser celestita después de un tiempo, y la plata se reduce. Se va a depositar plata, granitos de plata, ¿sí?, depósitos de plata cero sobre la chaveta de cobre. Fíjense que la plata, si seguimos la línea rosa, pasa del estado de oxidación +1, cuando era un catión en solución, a 0. Y el cobre, que estaba en 0, pasa a 2+. Entonces, la plata redujo su número de oxidación de +1 a 0. ¿Sí? Lo reduce en una unidad. Y el cobre aumenta su número de oxidación de 0 a +2. En 2 unidades aumenta. Por eso el cobre es el que se está oxidando, y la plata se está reduciendo. Sabemos quién se oxida y quién se reduce mirando los números de oxidación. Esta es la reacción global. No, perdón, esta es la reacción... no, la reacción global sería la suma de todo. Esta, la que está acá, es la reacción global. La de arriba de todo es la reacción global. Esta que está acá abajo es la que contiene a las especies, las especies activas. La plata pasa a plata cero, ya igualadas, es una reacción igualada, está balanceada. ¿Sí? 2 platas más 1 pasa a 2 platas 0. Y un cobre 0, perdí el cursor, ahí está. Un cobre 0 que pasa a un cobre 2+. El nitrato, como no está involucrado en la reacción, se llamaba ion espectador, ¿recuerdan? Bien, entonces, el concepto de agente oxidante y agente reductor tiene que ver con lo que provoca en el otro. Si la plata +1, ¿ven?, pasa a plata 0, si ella se reduce, entonces ella provoca una oxidación en el cobre. Por eso es que el que se reduce es el agente oxidante. Y el cobre, que es el que se está oxidando, es el agente reductor. Porque como él se está oxidando, provoca una reducción en el otro. Eso era el concepto de agente oxidante, agente reductor, y aquí tenemos la suma de las dos reacciones que comparten, o sea, es el mismo número de electrones intercambiados, hacemos la suma y nos queda balanceada tal cual como está acá arriba. ¿Alguna pregunta respecto de esto?
¿No? ¿Viene bien? ¿Se vienen acordando? Dije cosas que ya habían visto, a ver, refrésquenme. O dije cosas nuevas. No, sí, sí. Lo de Redox lo vimos, me acuerdo. Bien, 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 bien. Entonces vamos bien. Sigo adelante. Bueno, esto ya lo dije, pero está acá escrito, lo voy a leer, así les queda. Perdón, me volví a sonar los mocos. A cada rato, tengo la nariz tremendamente tapada. Procesos electroquímicos. Entonces, involucran la transferencia de electrones que tienen lugar, lo voy a leer de acá, la transferencia de electrones que tiene lugar en una reacción redox se puede aprovechar, que era lo que yo le decía, si los procesos de oxidación y reducción se separan físicamente. Eso es lo que ya estuvimos hablando. Entonces, en una celda electroquímica, así se llama, la energía liberada por una reacción química espontánea, ¿se acuerdan que dijimos? Algo que sea un proceso natural, favorable termodinámicamente, se convierte en electricidad. Yo puedo usar esa electricidad. O se utiliza la energía eléctrica para realizar una reacción química no espontánea. O sea, si la reacción es espontánea, se obtiene electricidad. Y si no, tenemos que poner energía eléctrica para que suceda una reacción química no espontánea. Porque querramos que suceda. Por ejemplo, cuando mandamos a cromar una pieza de, no sé, del auto, una pieza mecánica o al grifería, vieron que vienen cromadas. Tiene un depósito, cromado significa que tiene un depósito de cromo en la superficie. Bueno, esa reacción, para que el cromo se deposite, por más que lo querramos, le demos vuelta, no vamos a encontrar que sea favorable termodinámicamente. No es espontáneo. Entonces, para lograr eso, hay que imponer energía. Y el cromo, entonces, se va a reducir y depositar sobre la superficie. Las reacciones de cromado, por ejemplo, se hacen en celdas electrolíticas o en celdas electroquímicas, poniendo energía. Entonces las dos cosas podemos hacer. Si la reacción es espontánea, nosotros obtenemos energía de ahí, porque los electrones empiezan a fluir naturalmente, plum, y de repente nosotros sacamos energía. Eso sería una pila. Y si no, poniendo energía, nosotros obtenemos la reacción química que querramos. O sea que le podemos sacar jugo por todos lados a esto. Tiene muchas aplicaciones. Bueno, si ustedes recuerdan de la parte de termodinámica, esto que está acá, que también lo comentamos en la filmina anterior, en los procesos espontáneos, los procesos naturales, que se dan a temperatura y presión constantes, sí corresponden con el delta G, la energía libre del Gibbs, menor a cero. Delta, siempre recuerden que delta significa siempre final menos inicial. O sea que delta G sería el G del sistema final menos el G del sistema inicial. ¿Sí? Si esto es menor a cero, o sea, si el G final es menor al G inicial, ¿sí? Si es más chico el final que el inicial, esto va a dar negativo. Entonces, si es así, si se disminuye la energía de Gibbs, ¿sí? La reacción es espontánea. Bien, 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 bien. Entonces, todo lo que ocurre espontáneamente sabemos que tiene a T y P constantes un delta G menor a cero. Bien. Entonces, nos ponemos un poco más a tono con lo que es la celda electroquímica. Lo voy a leer de acá si no se pierden y ahora lo analizamos en el dibujito. Consta, entonces, de dos electrodos. ¿Qué es un electrodo? Vamos a ver ahora lo que es un electrodo. Consta, entonces, de dos electrodos sumergidos en una solución de un electrolito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que eran los electrolitos, las sales? Lo vimos nosotros, inclusive, en el tema anterior. De un electrolito y conectados por un conductor. Entonces, los electrodos pueden compartir o no el mismo electrolito, pero en ambos casos se debe asegurar la circulación de iones entre uno y otro, y por lo tanto, el transporte de carga. Por el conductor circulan electrones y por la solución circulan iones. Esto es fundamental, pregunta de final.
Pregunta de final de química general. ¿Qué te preguntaron? Ahí. ¿Dónde está el...? Acá. Acá está. ¿Qué te preguntaron? Y una de las preguntas que me hicieron fue esta. ¿Por dónde circulan los electrones? ¿Y por dónde circulan los iones en una celda electroquímica? Y ambos tienen que circular, porque el circuito tiene que ser, agrego la palabra, cerrado. Si el circuito está cerrado, va a haber circulación, va a haber reacción y se puede dar el fenómeno. Si hay un cortocircuito, ahora estamos entendiendo un poco, si hay un cortocircuito, quiere decir que el circuito está cortado. No hay circulación, no hay reacción, no pasa nada. Muy bien. Esto que está acá, dibujado, son las dos versiones posibles para una celda electroquímica. Versión 1, versión 2. La diferencia entre la 1 y la 2 es que une a los dos recipientes. Fíjense, aquí tenemos un gran recipiente, lo ven en la celda número 1. Tenemos un gran recipiente donde hay acá, esta línea de puntos es lo más importante de este dibujito. Esta línea de puntos es una placa porosa o una membrana semipermeable que divide las dos soluciones. Es como una pared. Lo que pasa es que tiene cierta porosidad para que los iones, como dice acá, circulen por la solución. Solamente va a dejar pasar algunos iones para un lado y para otro, esta membrana. ¿Sí? Luego, de un lado tenemos una chaveta metálica, que bien podría ser, como vimos antes, el zinc o el cobre. Miren, acá tenemos uno plateado y uno dorado. Así que póngale que el plateado sea el zinc, el dorado sea el cobre, y un cable, o sea, un metal que una, un conductor, a los dos, acá tenemos, a los dos electrodos. Un electrodo es, en realidad, todo esto, toda la celda. La solución, la chaveta, ¿sí? La solución y la chaveta sería un electrodo. Del otro lado, la otra solución y la otra chaveta es el otro electrodo. La solución puede ser la misma de los dos lados o distinta, puede ser una y otra. Eso no interesa. Entonces, los iones van a circular por la solución como está acá, a través de la membrana porosa. Es necesario que haya circulación. ¿Dónde está la plumita? Acá. Circulación de electrones. De iones. Y los electrones van a ir por el cable o el conductor entre una chaveta y otra. A ver, voy a borrar todos los garabatos y garabatear de vuelta. ¿Por qué? Porque me interesa decir esto. El circuito está cerrado porque fíjense, si los electrones, acá hay una, dice electrones. Los electrones en este caso me dicen que van desde la chaveta plateada a la dorada. Los electrones van todo por acá, llegan a esta chaveta, aquí se entregan a algún ion de la solución, ¿sí? Que se deposita sobre la superficie de esta chaveta, ¿sí? Entonces, hay iones ahora que salieron a la solución porque acá hubo algún ion de esta chaveta, ¿está bien? Lo vamos a ver mejor en la próxima filmina. No, lo que quiero decir es que de este lado los electrones vienen, se entregan sobre la superficie de este electrodo, hay iones que ahora lo vamos a ver en detalle, quedan en exceso y pasan de una solución a la otra para compensar la electroneutralidad, ¿sí? Pasan de este lado y de este lado esta chaveta probablemente es la que se empieza a enflaquecer porque los electrones de esta chaveta son los que son cedidos por el cable para ir para el otro lado, dando entonces a la solución los iones correspondientes, sin los electrones. Esto hace entonces que haya un circuito cerrado. Los electrones van por el cable, se entregan acá, los iones pasan del otro lado, compensan esta solución para que vuelva a suceder lo mismo. Tal vez se ve mejor con la
esta era la tipo 1, con la configuración tipo 2. Tipo 2 sería tener realmente dos tachos diferentes. ¿Dónde está? Acá tenemos 1, 2, y lo que une esta solución con esta es esto que se llama acá, en vez de membrana, la membrana de la configuración tipo 1 es una membrana semiporosa, o placa porosa, en la tipo 2 es el puente salino. El puente salino no es más que un tubo de vidrio relleno con sal, mucha sal, toda así apelotonada, y un poquitito de agua entre granito y granito de sal. O sea, eso no es una solución, sería sal húmeda. De manera que los iones puedan circular, se meten dentro del puente salino y salen del otro lado. Para lograr esta circulación de iones de una solución a la otra y los electrones por el cable. Entonces aquí tenemos, ven cómo el circuito se cierra. Los electrones vienen por acá, los iones por acá. Los electrones por allá. Ven, el circuito está cerrado. Si yo corto el cable o saco el puente salino, corto el circuito. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos dispositivos, si la reacción de óxido y reducción, o sea, en una de las cubas va a haber una oxidación y en la otra cuba una reducción. Por ejemplo, en este caso, en el caso tipo 1, la chaveta doradita bien podría ser una reducción, porque llegan los electrones, ¿sí? Y acá, por ejemplo, el cobre podría estar chupando esos electrones para depositarse como cobre cero. En esta cuba ocurre la reducción, mientras que en esta cuba ocurre la oxidación. Lo mismo pasa de este lado, ¿no? Lo único que en vez de con la placa porosa, con el puente salino. En una de las cubas, entonces, sucede solo la reducción y en la otra solo la oxidación. Esto es una celda electroquímica, entonces. Si esta reacción de óxido-reducción, la reacción global, la suma de las dos reacciones que ocurren en estos dos tachos por separado, pero a la vez, si toda esa reacción química es espontánea, nosotros del cable podemos sacar electricidad. Si esta reacción, al revés, no fuera espontánea, o sea, la suma de la óxido y la reducción, en total, la reacción global no fuera espontánea, nosotros tendríamos que agregar electricidad, por ejemplo, metiendo electricidad por el cable, para que suceda la reacción. Y el beneficio sería que estaríamos ocasionando una reacción que nosotros queremos, pero que no es posible de otra forma. Entonces ahí tenemos el beneficio, por ejemplo, de cromar, de depositar ciertos metales sobre superficies, que sería una que se me ocurre ahora, pero hay miles. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de esto? Bueno, supongo que no me caí. ¿Estoy ahí? ¿Están? Está bien. Cada tanto díganme algo así no me siento tan sola. Bien. Vamos a introducir en la palabra ánodo y cátodo, el concepto de ánodo y cátodo. Entonces, el electrodo, o sea, la cuba en donde se produce la cuba, en donde se produce la oxidación, se llama ánodo. ¿Sí? Y la cuba donde se produce la reducción se llama cátodo. ¿Esto lo vieron cuando hicieron reacciones redox? Bien, entonces ahora entramos en los conceptos nuevos. Perfecto. Entonces, en el electrodo donde ocurre la oxidación, ya presten atención a esto. En la oxidación, el electrodo donde ocurre la oxidación se llama ánodo. Y el electrodo donde ocurre la reducción se llama cátodo. ¿Ven? Vocales con vocales, consonantes con consonantes. O con A, R con C. Esto para que se acuerden siempre. ¿No? Donde ocurre la reducción es el ánodo y donde ocurre la reducción es el cátodo. Siempre. Entonces, ¿qué es el cátodo? Es un electrodo donde hay una reducción. ¿Y qué es un ánodo? Un electrodo donde hay oxidación. Joya. Después hay dos tipos, dijimos, de celdas electroquímicas. Dijimos, dijimos eso, pero ahora vamos a ponerle el nombre.
está la celda voltaica y la celda electrolítica. La voltaica es, o pila, es lo mismo, celda voltaica o pila, es donde ocurre la reacción química espontánea. Y la electrolítica es donde ocurre la reacción no espontánea. ¿Está bien? Pero la configuración es la misma que vimos antes, la tipo 1 o la tipo 2. Tipo 1 y tipo 2 tiene que ver con cómo están divididas los electrodos, si a través de una membrana porosa o un puente salino. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, estos son los sinónimos que dijimos recién. Celda voltaica, pila o también celda galvánica. En honor... ¿Dónde está la plumita? Acá. Pila, celda voltaica o celda galvánica. ¿Sí? Son sinónimos y son aquellas en las que las reacciones son espontáneas. ¿Está bien? Entonces, en ellas, en las pilas, celda voltaica o celda galvánica, se produce electricidad. ¿Sí? Se produce electricidad, o sea, nosotros podemos obtener electricidad de ellas. Producen ellas electricidad. ¿Sí? Que esa electricidad la podemos mandar a un circuito externo y hacer otras cosas con esa electricidad. Bueno, y esto es lo que habíamos dicho recién, esta creo que es la fotito de Volta, será un cuadro de esa época, porque fíjense en la época en que vivió esta gente. Celda voltaica en honor a Alessandro Volta y celda galvánica en honor a Luigi Galvani. Son físicos que vivieron en el siglo XVIII y de manera separada encontraron lo mismo. Por eso es que se les quiere recordar. No han trabajado juntos. O al menos es lo que yo recuerdo, creo que no. Entonces se los recuerda de esta manera, ¿no? Se les reconoce el trabajo. Fíjense, en este dibujito que tenemos acá, esto es una foto de verdad de una configuración posible usando puente salino, no, esto no es puente salino, esta es membrana semiporosa, ahí está la membrana. Aquí, la membrana que divide los dos vasos precipitados. Están conectados, ven, con dos soluciones diferentes. Una solución, como ya ven, tiene sulfato de cobre, bien celeste, y la otra creo que debe tener sulfato de zinc. Esta tiene una chaveta de zinc y esta tiene una chaveta de cobre. Zinc 0 y cobre 0. Y están unidas por un cable, ¿ven? Pero el cable pasa por un medidor, así podemos ver el voltaje que esto me da. Esta reacción, la del cobre y el zinc, es espontánea y da en equilibrio 1,10 volt. Ahí está en volt, se ve en el visor, 1,10 volt. Es la energía que me puede dar. ¿Sí? Después vamos a ver la unidad volt, a que es igual, pero esto se puede igualar con los delta Gs termodinámicos. Esto es una medida termodinámica. Esa es la cantidad de electricidad que yo puedo obtener máxima de esta pila o celda galvánica, de poner en contacto estas dos soluciones. Están en contacto, ¿sí? Los electrones viajan por el cable y los iones a través de la membrana porosa. Y yo obtengo como mucho 1,10 volt. Bien. Antes de seguir adelante hay que aclarar un concepto más, que es un electrodo inerte. Un electrodo inerte parecería que es un electrodo que no se usa para nada, si no sirve. No, en realidad es un electrodo donde ocurren cosas, pero él mismo no es quien participa en la reacción. Por ejemplo, vuelvo a la de atrás. En estos dos electrodos, el electrodo de la izquierda, que es toda la cuba, este es el electrodo de la izquierda, este es el electrodo de la derecha. El electrodo de la izquierda es una chaveta de cobre con sulfato de cobre. La chaveta misma participa en la reacción, la chaveta misma, ¿sí?
es el cobre cero que está involucrado en la reducción. Y el zinc, del otro lado, en el otro electrodo, la chaveta de zinc, es el que está involucrado en la oxidación. La misma chaveta se adelgaza, digamos, por perder zinc, o aumenta su peso, la del otro lado, la del cobre, por adquirir cobre cero. Esos son electrodos que no son inertes. Estos dos electrodos participan en la reacción. Son parte del material que se oxida y se reduce. El electrodo inerte, no. Me suenan los mocos. A ver, lo leo de ahí. Es posible construir semiceldas o electrodos, ¿está bien? En las que tanto las especies oxidadas como las reducidas se encuentran en solución, en forma de iones, en contacto con electrodos inertes. Por ejemplo, el de platino o grafito. El de platino es bastante caro porque demanda comprar platino. Pero bueno, uno lo compra una vez, un electrodo bastante chiquito y ya está. Como no se consume, no es el platino el que se va a oxidar ni reducir, me gasto la plata, pero me queda medio para siempre. Una versión más barata es el grafito. El grafito también se utiliza mucho como electrodo inerte. Y hay otros electrodos inertes, pero estos son los más comunes. O sea, a ver, acá tenemos un dibujo. Ay, acá está. Con esto medimos el voltaje, ¿no? Los electrones, acá me dicen las flechas que van circulando de acá para allá. Aquí no se ve, no salió en el dibujo, pero falta la placa porosa. Tenemos que dividir sí o sí, esto es la placa porosa, que divide las dos soluciones. Entonces, pónganle que las dos chavetas estas son de platino. Pónganle que estas dos chavetas son de platino, ¿sí? Ah, acá estaba la flecha para indicar la placa porosa, esta. O membrana le vamos a poner. Membrana porosa, esta. Entonces, en solución, de un lado y del otro, ¿sí?, se encuentran las especies que llegan al electrodo, a la superficie del electrodo, ahí se reducen o se oxidan y vuelven a la solución. O sea que la chaveta de platino lo único que está ofreciendo es la superficie sobre la cual va a ocurrir la reacción. Cualquiera sea la de entrega de electrones, ahora les voy a dibujar, les dibujo acá, por ejemplo, parte de la superficie de la chaveta. Entonces esta es la especie. Viene la especie, chupa, por ejemplo, 2 electrones, ¿sí? Y se va con, esta era la especie, 2 más, se va con número de oxidación 0, ¿sí? Esto ocurre sobre la chaveta. Bueno, no, vamos a hacerlo, no, porque si es así, pónganle 3. Era 3 más. Chupa 2 electrones, se va con 1 más. ¿Entienden? Porque si no, no queda en solución. A ver, justo el ejemplo que di, estaba pensando en la filmina anterior, si la especie chupa los 2 electrones y pasa a número de oxidación 0, no le queda otra que quedar pegada sobre la superficie. ¿Entienden? De la única forma que quede en solución es que siga quedando con carga. Y para eso tiene que el número de electrones no tiene que compensar exactamente la carga que traía, ¿entienden? Entonces esto estaba, póngale con 3 más, esta especie, cualquiera sea. Chupa 2 electrones, se va a solución con ahora 1 más. ¿Entienden? Esto sería entonces una reducción sobre la chaveta de platino. Del otro lado podría suceder la oxidación. O sea que ganó, o sea, tiene 5 electrones ahora. No. No, chupó 2. Era más 3. Por ejemplo, aluminio más 3. Bueno, el aluminio no. El aluminio no. En ese sentido no es un ejemplo porque no queda más 1. Pero es una especie que estaba en más 3 y al chupar una especie cualquiera, 2 electrones quedó en más 1. ¿Me entendés? Con esos 2 electrones
neutralizó 2 de sus cargas. ¿Entendés lo que te digo? Sí, 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 es de más a menos, está bien. Claro, esta es una reducción, el dibujito genérico que hice acá. Esta sería una reducción, porque chupó, ¿ves? Chupó 2 electrones. Disminuyó su número de oxidación. Aquí estaba número de oxidación más 3, su carga era 3 más, y el número de oxidación ahora quedó en más 1. Su carga es más 1, ¿está bien? Una especie cualquiera. ¿Sí? Sí, sí, gracias. O sea, la carga tal vez no coincide, la carga puede ser diferente. En este caso la carga coincide con el número de oxidación, pero podría bien tener otra carga. Vamos a hacerlo más genérico al ejemplo. Algo cuyo número de oxidación es más 3, con 2 electrones quedan más 1. Y del otro lado, la oxidación, si esta es la chaveta de aluminio, si esta es la parte de la chaveta de aluminio de este lado, de aluminio, de platino, una oxidación que sería algo que tuviese, qué sé yo, más 2, ¿sí? Pasa por la chaveta, deja 2 electrones y ahora quedó con número de oxidación más 4. ¿Entendés? Sí, sí, claro. No, sí, está bien, está bien. No salió Esto bien, de bien. forma muy genérica, para nada, oxidación. Esto es para nada más que, yo lo que quiero destacar acá es el rol del platino. No quiero hacer hincapié sobre cuál es la oxidación, qué le pasa al ion, no, yo lo que me interesaba es el concepto del electrodo inerte. Entonces, no le demos mucha bola a qué especies se está reduciendo, qué especies se está oxidando, no importa. Lo importante acá para ver el concepto de electrodo inerte es que el electrodo, él, no pasa de platino 1 a platino 2 más, 3 más, no, el platino se queda como platino, a él no le pasa nada, él lo único que hace es de changarín, él da electrones a quien se lo pida y agarra electrones y los pasa por el cable para el otro lado cuando le piden, ¿entienden? En este caso, esta especie chupó electrones y en la otra, no, en las dos. Claro, esta dejó electrones y la otra chupó electrones de la chaveta de platino, ¿entienden? Eso es electrodo inerte. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sigo adelante? ¿O hay alguna duda? Que ahora con más... Bien, Profe, una pregunta. decime. Entonces sería solamente la superficie donde va a pasar la oxidación o la reducción, pero al platino, por ejemplo, no se va a reducir ni oxidar, sería. Exacto. Es nada más que la superficie, exacto, sí. Sí. Por eso se le llama inerte. Sí. Y sobre él ocurren reacciones, sí, exacto. Y tal vez es uno de los electrodos más comunes. ¿Sí? Los que participan en las reacciones son los más raros. Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Lo que pasa es que para entender a veces el fenómeno de óxido-reducción es más fácil empezar explicando con el electrodo que vimos antes. La chaveta de cobre se oxida, es más fácil verlo de ese lado, pero en realidad los más comunes son estos, los inertes, los que son simplemente una superficie conductora en donde sucedan cosas. Oxidación o reducción. Muy bien. Bien. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la pila, se llama Leclanché, se debe pronunciar en francés bien, si alguien sabe francés, por favor, díganme cómo es. O la famosa pila común, pila seca, las pilas que no sé si se usan mucho hoy en día, pero hasta hace unos años fueron básicas, todo venía a pila. Acá tenemos la pila, donde ven que tienen el polo positivo, el polo negativo, o sea, estos son los electrodos de la pila. ¿Sí? Si nosotros conectamos, cerramos el circuito con el cable, la pila funciona, ¿entienden? La reacción que está acá se da de forma espontánea y da electricidad. ¿Entienden? Y podemos hacer prender una lamparita, hacer funcionar lo que sea con esa electricidad. Pero eso sucede cuando
cerramos el circuito con, por ejemplo, poniéndola en un dispositivo, ¿sí? Conectando los dos polos. Dentro de la pila, ¿qué pasa? Pasa esto. La parte de arriba, este pirulito que sobresale, es esto que está acá adentro, es el zinc. ¿Ven? Es el electrodo positivo. Acá está. Perdón. Acá tenemos. Bueno, sí. Está bien. Acá adentro del pirulo que es si vemos un corte de la pila, tenemos una barra de grafito, ¿sí? Aquí, este es el cátodo. En el cátodo dijimos que sucedía la reducción. Consonantes, consonantes, con consonantes. Y el recipiente, acá, es el polo negativo. Lo que vemos el polo negativo no es más que la parte de abajo de la pila que tiene que ver con todo el recubrimiento, ese recipiente de zinc metálico que es el ánodo. En el ánodo ocurre la oxidación. Muy bien, en el medio, entre el ánodo y el cátodo, hay un puente salino. El puente salino es esto, es una pasta de cloruro de amonio con cloruro de zinc, ¿sí? Esto es el electrolito, ¿sí? Que también contiene óxido de manganeso y polvo de carbono en contacto para hacer el contacto con el cátodo. ¿Está bien? Para hacer el contacto entre el ánodo y el cátodo. Ese sería el puente salino, estas dos cosas. El electrolito en un medio sólido, ¿entienden? Con esto. Entonces, entre la parte de adentro, el pirulo este de adentro y el borde, está toda esta pasta que hace de puente salino. Separa los dos electrodos, pero permite la circulación de iones nada más. ¿Sí? Decime. Perdón que te interrumpo. Ese circuito que se ve ahí es un circuito simple, porque me parece que lo vi en la escuela hace años. ¿Es Sí. necesario saber circuito simple, doble y esas cosas? No, es lo que ves ahí. Vos mandás desde el cátodo, conectás el cátodo con un ánodo. Chao. Sí, Entonces, sí, al cerrar el circuito, la pila funciona. Te da la pila reacción. se interrumpe, ¿Cómo? porque yo pienso, no sé, en un circuito eléctrico, que tengo, no sé, una luz, le aprieto el interruptor y se prende, pero una pila, ¿cómo hago para que se detenga? No, tenés que cortar el circuito. Claro, Porque la por eso se reacción. corta. Y cortás el circuito. Acá, ¿ves? Abrís el cable. Acá tenés lo que. Ay, ¿dónde está la plumita? Acá. La sacás, a la pila la sacás del dispositivo, del control remoto, la sacás. O sea, dejás. La dejás puesta, claro. Yo pienso en ¿Entendés? eso, claro. Claro, o sea, cortás, interrumpís la circulación. De alguna forma interrumpís la circulación. Eso se da, si está en el control remoto, cada vez que vos tocas un botón, ¿viste? Ahí se enciende y manda la señal. En ese momento está la pila actuando. Cuando dejas de tocar el botón, eso actúa de interruptor, o sea, el interruptor interrumpe ese camino de electrones. Entonces la pila deja de funcionar. Solamente se pone en funcionamiento la reacción química cuando se cierra el circuito. Y la pila funciona hasta que en un momento se gasta y no va más, que es lo que vimos antes. O sea, la chaveta, si nosotros poníamos en contacto la chaveta de cobre y la de zinc, todo eso va a funcionar hasta que la de cobre, por ejemplo, o la de zinc se adelgace tanto que ya se desintegre. ¿Entienden? ¿Y las pilas recargables cómo son entonces? Recargables, o sea, vos anda espontáneamente cuando están cargadas. Claro. Cuando se descargaron, vos le pones energía, ¿viste? Las tenés que enchufar en un cargador, Sí, revertís la reacción química para el otro lado, ¿entendés? Y vuelven a funcionar. Es verdad que la das vuelta, es cierto. ¿Entendés? Y lo pones en un cargador porque necesitas meterle energía, porque tenés que ahora hacer algo no espontáneo. Algo que tiene delta G mayor a 0. Entonces necesita energía. La enchufás,
revertís la reacción química que hay adentro y listo. ¿Entendés? Y volvés a tener. Está bueno Lo que pensarlo, pasa pero es uno que ni se da cuenta, ¿viste? En la vida. claro, por eso te digo, si uno mira bien, por eso es lo que dije, si uno mira bien, hay electroquímica en todos lados, en cada rincón, todo es electroquímica prácticamente. Fíjense, acá el electrodo positivo es el de grafito, es la barra del centro, el pirulito este, mientras que el recubrimiento, el recipiente, es de zinc. Entonces, el cátodo, donde ocurre la reducción, dijimos, es el cátodo, es el electrodo de grafito. Y es un electrodo inerte. A él no le pasa nada, ¿sí? En cambio, el recubrimiento de zinc lentamente se va perdiendo y ese va a ser el ánodo el que me va a determinar el día que la pila se gastó. Y fíjense, en este caso entonces, el electrodo positivo, ¿ven? Que es el cátodo, es el polo positivo. El cátodo en las pilas o en las celdas electroquímicas son positivos. El cátodo entonces es el electrodo positivo y el ánodo el negativo. Ay, ¿dónde está la plumita? El negativo. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Acá está, había una animación. Entonces, la oxidación, fíjense, acá está. ¿Cuál es la reacción entonces de oxidación que ocurre en la pila, en las pilas comunes? La oxidación es la del zinc que pasa a zinc 2+, aquí, y entra dentro de la pasta, el zinc 2+. ¿Sí? Y la reducción viene dada por, ¿ven? El óxido de manganeso, acá, que esto tiene número de oxidación +4, porque el oxígeno es -2. Entonces, -2 por 2 es -4. El manganeso está en estado de oxidación +4 y pasa a estado de oxidación +3. ¿Ven? Se reduce. Y este es -2, ¿ven? El manganeso pasa de +4 a +3. ¿Dónde sucede esto? Sobre la superficie del grafito. Por eso el grafito, que es el cátodo, es el electrodo inerte. ¿Entienden? Lo que se está reduciendo es el óxido de manganeso, que está acá. ¿Sí? ¿Ven? Esto es lo que sucede dentro de una pila común y silvestre. ¿Queda claro? Y fíjense que esto va en medio alcalino. Esto está con amoníaco. El amoníaco es una base importante, una base, bueno, es una base débil desde el punto de vista del equilibrio, pero es básico. Así que por eso se le dicen pilas alcalinas. Bueno, aquí tenemos. En vez de usar amoníaco, se puede usar directamente alguna base, algún hidróxido. Acá. En vez de amoníacos. Esto es la misma reacción. La oxidación es la del zinc y la del manganeso para la reducción, pero en vez de usar amoníaco se usa algún hidróxido. Esas son las pilas alcalinas o de zinc carbono. ¿Sí? La primera, entonces, la pila comercial primera fue esta, la de Leclanché que vimos recién. Acá. Después le siguieron las pilas alcalinas que emplean hidróxido de potasio, algún hidróxido. ¿Está bien? Entonces, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo, aquí, la reducción. El cátodo es el electrodo positivo y el ánodo es el negativo de la pila. ¿Queda claro entonces? El electrolito es una pasta que conecta a los dos electrodos. Bien, entonces ahora nos volvemos para atrás y vemos una pila en medio acuoso. Esas eran pilas de estado seco, las pilas alcalinas, la de Leclanché. Esta es la pila de Daniel. La de Daniel, así se escribe con doble L, es la de recién. Los electrodos no son inertes. Tenemos un recipiente con... ¿dónde está la plumita? Acá está.
Electrodo positivo. Tenemos la solución de cobre con la chaveta de cobre y el electrodo positivo, negativo, es la solución de zinc con la chaveta de zinc, conectadas por un cable. Esto es una reacción espontánea, por lo tanto, los electrones que circulen por el cable de un electrodo a otro pueden usarse en el medio para producir electricidad. Y los iones, ¿cuáles iones? Los sulfatos, porque fíjense, acá se ve muy bien cuál es el rol del puente salino, qué es esto de la circulación de iones. A ver, acá habíamos dicho, ¿dónde está la plumita? La pierdo, acá está. Tiene un cursor muy chiquito y lo pierdo. El puente salino, entonces dice, contiene un electrolito inerte y cierra el circuito eléctrico conectando las dos soluciones. Pensemos qué sucede. Fíjense, si agarramos un cobre, nosotros, si esta pila funciona espontáneamente así. Un cobre de la solución se acerca a la chaveta de cobre, chupa 2 electrones y queda depositada como cobre 0. Al desaparecer un cobre 2 más de la solución, queda un sulfato 2 menos en exceso. ¿Entienden? Queda sin compañero. ¿Lo ven? ¿Me siguen ahí? Sí. Entonces, si yo no me saco de encima este sulfato, esta solución quedaría cargada eléctricamente. Significa que yo meto el dedo y me da una patada. ¿Está bien? Bueno, no. Eso en realidad no sucede, ¿sí? Si nosotros no logramos sacarnos este sulfato de encima, esta reacción en realidad lo que va a pasar es que no va a suceder, no va a haber reducción. Por eso es que decimos, no existen las semirreacciones de forma separada. Yo no puedo hacer en un recipiente solamente oxidaciones o solamente reducciones, ¿sí? Entonces, de la única forma de que el cobre realmente se acerque a la superficie de la chaveta, chupe los electrones y se deposite, o sea, se reduzca, eso va a suceder sí y solo si el sulfato que lo acompañaba para cumplir con la electroneutralidad de esta solución, sí, solo si este sulfato desaparezca de acá. ¿Cómo desaparece? Se mete dentro del puente salino. Srácate. ¿Sí? Al meterse dentro del puente salino, la solución quedó bárbara, ¿no? Sin un cobre y sin un sulfato. Joya. Pero ahora el problema lo tiene el puente salino. El puente salino dice, ¡epa! Yo ahora tengo 2 cargas negativas además que me vinieron de la solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ese puente salino también estaría cargado si admite al sulfato así porque sí. Entonces, está bien, lo admite al sulfato, pero a cambio, ¿sí? Larga otro sulfato, se saca de encima otro sulfato que andaba cerca de la otra salida y lo larga en esta otra solución, porque si lo vuelve a largar en la primera, estamos en la misma de antes. ¿Está bien? O sea que lo larga, al sulfato lo admite, esta solución queda electroneutra porque perdió un cobre y un sulfato, y ese sulfato de más, que ahora está en el puente salino, ahora, triquiti, lo largan del otro lado. Y del otro lado aparece entonces en la solución 2 cargas negativas que se compensan inmediatamente con las cargas del nuevo zinc que salió de la chaveta. Este zinc 2 más acaba de salir de la chaveta cuando deja sus electrones para ser transportados para el otro lado. Los deja en la chaveta y sale él a la solución. En ese instante, cuando el zinc 2 más sale a la solución, se compensa con este sulfato que salió del puente salino. Y estos mismos 2 electrones que dejó este zinc son los que chupó el cobre de acá. Todo esto ocurrió a la misma vez. ¿Entienden cómo es este proceso? Queda claro entonces la circulación de iones y de electrones. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo, que está acá, es, puede suceder,
y a veces en realidad creo que suceden las dos cosas a la vez. En vez del sulfato entrar al puente salino y salir otro sulfato de este lado, en vez de que pase eso, puede solucionarse de otra forma esto. Todo sucede de la misma manera, pero a ver, cuando el cobre chupa los dos electrones y la carga de esta solución quedaría con dos cargas negativas del sulfato, puede ser que salgan del puente salino dos sodios, porque el puente salino es un puente salino, tiene una sal. La sal que tiene, evidentemente, es sulfato de sodio. Uno trata de poner en el puente salino la sal parecida a la de las soluciones. Si en una solución teníamos sulfato de cobre y en la otra sulfato de zinc, y bueno, en el puente salino ponemos sulfato de sodio o de potasio. ¿Está bien? Pero por lo menos tratamos de no hacer tanta ensalada con los iones. En realidad el puente salino podemos poner cualquier ion que sea inerte. Podríamos poner nitrato, lo que quieran. Pero bueno, póngale que pusimos uno parecido a la de las soluciones, que es sulfato de sodio. Entonces los sodios que estaban en el puente salino salen dos sodios, porque cada sodio tiene carga positiva única, una carga. Entonces si salen dos sodios, queda compensada la carga de esta solución, porque el haber perdido un cobre y que salgan dos sodios, bueno, esto compensa al sulfato de este lado sin tener que salir otro sulfato. Pero si salen dos sodios de este lado, voy a sacar todos estos garabatos, si salen dos sodios de este lado, el puente salino ahora queda con una deficiencia de cargas. El zinc, por ejemplo, de este lado, tiene que entrar. Un zinc 2 más tiene que entrar a compensar. Esa es otra posible circulación de iones, que en vez de los sulfatos vayan de un lado para otro, que los zinc entren en el puente salino y salgan sodios por acá. Eso también puede ser. Pero de todas maneras, el puente salino funciona como compensador de cargas para cerrar el circuito. Y lo más importante, todo es importante, digamos, pero lo más interesante es que los electrones, el cable donde circulan los electrones, porque ahí podemos meter un aparato y utilizar esa electricidad. Si nosotros no separamos estas dos reacciones, como en la primera filmina, todo ocurre junto, todo ocurre a la vez y no podemos utilizar la circulación de electrones. ¿Entienden? ¿Queda claro esto? Entonces ahora, ¿alguna duda? ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Seguimos con la notación. La notación para los electrodos también. Ya nos hemos puesto de acuerdo. Ay, son los mocos. La notación de los electrodos es muy particular y se hace de esta manera. A ver. Fíjense. Para nombrar un electrodo se utiliza la notación metal. ¿Qué metal se está utilizando? Una barra vertical y la reacción, el agente que se reduce, coma, el agente que se oxida. Donde M, entonces, es el metal inerte, por ejemplo, utilizado para conducir la electricidad, si lo hay, y Red y Ox son las formas reducidas y oxidadas de la especie química en cuestión. ¿Sí? La barra vertical entonces denota cambio de fase. A ver, porque el metal es sólido y la especie en su forma reducida y su forma oxidada están en solución. Estas son dos fases diferentes a ambos lados de la barra esta. Este es un ejemplo. Acá tenemos el electrodo de platino, que aporta superficie, nada más. Entonces el hierro, acá teníamos un ejemplo como el que dijimos antes, pero con un electrón. Fíjate, el hierro 3 más, el hierro 3, ¿dónde está la plumita? Acá está. El hierro 3 más se acerca a la superficie, chupa un electrón y se reduce a hierro 2 más sobre la superficie del hierro. Entonces la reacción es del hierro 3 más en forma acuosa, que chupa un electrón y se transforma en hierro 2 más. Esta es una reducción. Reducción. Pasamos de número de oxidación más 3 a número de oxidación más 2.
redujimos el número de oxidación. La notación es platino, entre paréntesis el estado de agregación sólido, barra, cambiamos la fase, de sólido vamos a acuoso, tenemos hierro 2+, primero la especie reducida, coma, ¿cuál es la especie oxidada? Esta es la notación para este electrodo. No importa si aquí ocurre reducción o oxidación, siempre se escribe primero la especie reducida y después la oxidada. ¿Está bien? Esto es nada más que convención. Entonces, pongo todo, pero no, ahí. Por ejemplo, para la pila de Daniel, que sería esto lo mismo que vimos antes, pero está este dibujito más feo, es más lindo el anterior. La notación abreviada entonces para la pila de Daniel. Sabemos que las reacciones son cobre, chupa 2 electrones, pasa a cobre 0. Y zinc 0, que pasa a cobre 2+. Sumamos estas dos reacciones con igual número de electrones intercambiados, y esta es la reacción de la pila de Daniel. La reacción electroquímica. Entonces, el ánodo va de este lado y el cátodo de este otro. ¿Sí? Se separa el cátodo y el ánodo con la notación de 2 rayitas verticales, o medio, se ponen verticales o a veces se ponen un poquito inclinadas. En los libros aparece de una forma o de la otra. Estas 2 rayitas significa puente salino. No va el circulito. Este circulito nada más que, este circulito está para mostrar, sin circulito. Las 2 rayitas siempre es cambio de electrodo. De un lado está el ánodo y del otro lado el cátodo. Siempre a la izquierda el ánodo y a la derecha el cátodo. Entonces, el ánodo está compuesto por zinc, que es el metal. En este caso no es un electrodo inerte, el zinc participa, pero no importa, esta es la fase sólida, ¿sí? Le falta el estado de agregación sólido, barra la especie aquí en solución, que en este caso es una sola, no va con coma, porque si fuera un electrodo inerte hay que poner cuáles son las 2 especies que están interviniendo en ese electrodo inerte. En este caso hay una sola, es zinc 2+, acuoso. ¿Está bien? Y hay que escribir la concentración en mol por litro. Bueno, en este caso es 1 mol por litro, o 1 molar, antiguamente se decía. Del otro lado tenemos en la chaveta de cobre, cambio de fase, cobre 2+, cobre sólido. Cambio de fase, cobre acuoso, 1 molar, o 1 mol por litro. ¿Sí? Este es el ánodo, donde ocurre la oxidación, y este es el cátodo, donde ocurre la reducción. Entonces, se nombra, como dice acá abajo, se nombra primero el ánodo y después el cátodo, cuando se escribe, esta es la notación de las pilas. El límite entre 2 fases se representa mediante una sola línea vertical, mientras que las distintas especies en solución acuosa se separan entre sí por una coma. Si hubiera más especies acuosas, hay que hacer coma, 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 como vimos recién. Hay una regla que se llama piano. Una regla memotécnica. Piano. ¿Qué significa? En las pilas, la P de pilas. Voy a poner el marcador. En la pila, a la izquierda, se escribe el ánodo, que es negativo, y en el que ocurre la oxidación. Todo lo otro es para el cátodo, ¿entienden? En el cátodo va a estar a la derecha, si a la izquierda va el ánodo, a la derecha va el cátodo. Si en el ánodo es la oxidación, en el cátodo la reducción, ¿sí? Y bueno, y es positivo, el cátodo es positivo, ¿sí? La regla piano, siempre acuérdense, en las pilas, a la izquierda, el ánodo, que es negativo, en las pilas es negativo, y en él ocurre la oxidación. ¿Por qué digo en las pilas es negativo el ánodo? En el ánodo siempre ocurre la oxidación, pero en las pilas el ánodo es positivo y en la celda electrolítica es negativo, es positivo, perdón. Cuando nosotros metemos electricidad, estamos cambiando la dirección de la reacción, estamos cambiando la dirección de circulación de los electrones, ¿sí? Estamos haciendo que la reacción se revierta. En ese caso cambiamos el signo del electrodo, ¿sí? Por eso es que hay que acordarse que en las pilas el ánodo es negativo y en la celda electrolítica el ánodo es positivo.
Muy bien. Cositas sobre el puente salino. El puente salino cumple 3 funciones, fíjense. 1, permite el contacto eléctrico entre las dos soluciones. Eso es fundamental. Si el punto 1 no está, el circuito no estaría cerrado y el funcionamiento de la pila no se daría. Así que permite el contacto eléctrico entre las soluciones, es lo más importante. Luego, por supuesto, evita la mezcla de las soluciones de electrolítica, para no meter todo, o sea, están en contacto, pero no están mezcladas. Y por supuesto, lo que dijimos recién, mantiene la neutralidad eléctrica, o la electroneutralidad, en cada hemicelda, o semicelda, como quieran llamarle, a medida que los iones entran y salen del puente salino, ¿sí? El puente salino, entonces, es súper, súper importante, así como el cable y como todo, digamos, en esto. Pero las funciones son claras. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del concepto fuerza electromotriz. Súper importante, porque es otro concepto que nos queda por ver, que es la visión ya más termodinámica, no tanto de aplicaciones. Sí, de aplicaciones, pero tiene que ver con la cuestión termodinámica. Yo antes les había mencionado que la pila de Daniel nos da como mucho 1,10 volt. Lo habíamos visto en una transparencia, en el visor del aparato que estaba midiendo. Bueno, ¿qué es volt? Volt es joule sobre coulomb. ¿Está bien? Ahí está. Volt o voltio en castellano. Un volt es un joule sobre coulomb. Y va con la B corta. Entonces, la corriente eléctrica, lo voy a leer de acá, fluye entonces del ánodo al cátodo. Cuando estamos en una pila, ¿no? Debido a la diferencia de potencial eléctrico. Claro, la reacción dijimos que es espontánea, se da. Pero eso pasa porque hay una diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos. Esta diferencia de potencial eléctrico entonces se denomina fuerza electromotriz. De ahí que viene la FEM de la pila. La FEM, fuerza electromotriz, son las iniciales. ¿Sí? La FEM de la pila, o potencial de celda también se llama. El potencial de celda se abrevia con la letra E. El potencial de energía eléctrica, E de celda. E subcelda es lo mismo que fuerza electromotriz. Bien, a ver. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Podemos pensar la fuerza electromotriz en analogía con una catarata, un salto de agua, ¿no? Cuando está buena esta comparación, siempre está buena. Uno ve un salto de agua y ve que el agua cae desde la parte más alta a la más baja. ¿Por qué? Porque arriba hay más energía potencial que abajo, ¿sí? O sea, la dirección de caída es de arriba hacia abajo. Y sabemos que la energía potencial depende de la altura. ¿Está? Es un fenómeno físico. Las cosas caen de arriba hacia abajo, desde los lugares donde hay mayor energía potencial al lugar donde hay menor energía potencial, minimizando la energía del sistema. ¿Sí? Entonces, el agua cae. Esa diferencia de energía potencial desde arriba hacia abajo es lo que se podría pensar como la diferencia de energía, la diferencia de potencial. ¿Sí? Habíamos Esto dicho es acá. espontáneo, ¿no? Ay, perdón. Sí, claro, esto es un fenómeno espontáneo, la caída del agua desde arriba hacia No, abajo. digo por el, claro. Eso es algo que sabemos todos. Sí, decime. No, claro, porque entonces si uno piensa al revés, si yo tengo que hacer que, no sé, que de abajo para arriba vaya la electricidad, requiero gasto de energía. Exacto, exacto. Bien. Fíjate si vos comparás la caída del agua con el ánodo y el cátodo. Si hay diferencia hay una diferencia de potencial aquí y aquí, va a haber un flujo de electrones. ¿Entendés? Entonces, entre el ánodo y el cátodo hay una diferencia de potencial, como hay diferencia de energía potencial en el agua que está más arriba que el agua que está más abajo. Acá dice, en una catarata el agua cae espontáneamente en un solo sentido, ya lo sabemos. Entonces, análogamente, en una pila, acá dice, los electrones fluyen espontáneamente en un solo sentido, desde el potencial eléctrico alto hacia uno de potencial más bajo. No había Evidentemente, leído.
No lo vi. ¿Cómo? No lo había ¿Qué ni es? leído eso. Re mal. No, yo suelo leer, vieron que siempre lo leo porque uno, yo siempre quiero leer todas las filminas y no quedan cosas. Exactamente, como el agua cae espontáneamente en un solo sentido, lo mismo podemos pensar en una pila. Siempre el flujo de electrones espontáneo va a darse desde un electrodo de mayor potencial a otro electrodo de menor potencial. Eso es el flujo espontáneo de electrones, ¿entienden? Y ahí vamos a tener fuerza electromotriz. Bien, y ahora vamos a ver cómo se calcula, pero a ver, otro de los conceptos, antes de seguir adelante, es muy importante en todo lo que es electroquímica, es el electrodo estándar de hidrógeno, EEH, electrodo estándar, ¿ven? Ay, ¿por qué no me pinta? De hidrógeno. Los electrodos, vieron que vimos, pueden ser la pila seca, son electrodos sólidos, pueden ser electrodos líquidos, que vimos la de Daniel, pero también puede haber electrodos donde participan gases, como el electrodo de hidrógeno. Entonces, ahora lo vamos a hablar. Los potenciales individuales de electrodo no se pueden medir en valor absoluto. Este es un tema. ¿Por qué? Porque no podemos tener una semirreacción única. No podemos hacer una reducción sola y medirle el potencial al ánodo solo, sin poner un cátodo para que circule. O sea, sabemos que las semirreacciones solas no ocurren. Tienen que estar acompañadas siempre por la compañera, por la contraparte. Entonces, como no se pueden dar de forma individual, tampoco se pueden medir de forma individual. Entonces, ¿qué se ideó? Los tipos se pusieron un día, ya hace varios años, muchos, y dijeron, bueno, a ver, y alguien dijo, el electrodo de hidrógeno. Y bueno, eligieron el electrodo de hidrógeno porque sí, no sé, porque sí. Habría que ver la historia, estaría buena ver la historia, no la sé. En realidad, ¿cuál fue el motivo? Pero alguien propuso a un electrodo, a el de hidrógeno, para que sea, dijeron, mira, el potencial, hagamos así, el electrodo de hidrógeno, potencial 0, chau, este tiene potencial 0, entonces, todo lo que midamos junto con ¿tá? Como este tiene 0, todo lo que medís es el potencial del otro, ¿entendés? O sea, todas las mediciones son relativas al potencial de hidrógeno, por eso se le llama electrodo de referencia, el potencial de hidrógeno. Porque se le asignó, porque sí, por definición, bueno, acá está elegante, por definición, al potencial de reducción de hidrógeno 0, ¿sí? 0 volt. A esta reacción, 2 protones que chupan 2 electrones, pero 2 protones en medio acuoso a 1 mol por litro. Si es distinta la concentración, no. Tiene que ser a 1 mol por litro, o sea, 2 protones en 1 mol por litro, que chupan 2 electrones y se convierten en hidrógeno, ¿ven? Ahí tenemos una reducción. Gaseoso, una atmósfera. A esto se le entrega el valor de 0 volt. Este E que está ahí, que está acá, se llama potencial de reducción de este electrodo, y el cerito tiene que ver con que son condiciones normales. O sea, esto está, dijimos, a 1 atmósfera. Y vamos a pedir también 298 Kelvin. Este potencial de esta semicelda es 0 volt. ¿Sí? Vamos a pedir, dijimos, 298 Kelvin. 298,15 para ser exactos, 25 centígrados. Muy bien. Entonces el electrodo de hidrógeno es básicamente un tubo dado vuelta, donde por acá se le manda el gas hidrógeno a un bar o una atmósfera. Vieron que un bar y una atmósfera es casi lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero son unidades que son muy parecidas. Es una aproximación. Decir que un bar es igual a una atmósfera es una aproximación muy buena, porque es casi lo mismo. Entonces se le manda hidrógeno a una atmósfera por acá adentro. Esto está en equilibrio con una solución donde acá tenemos ácido clorhídrico. ¿Eh? Ácido
clorhídrico, tengo que escribir lento, ácido clorhídrico, 1 mol por litro. Aquí. Entonces tenemos en equilibrio los protones a 1 mol por litro y una atmósfera de hidrógeno. Esto tiene un electrodo inerte, aquí una chaveta de platino, ¿ven? Sobre la chaveta de platino va a ocurrir esta reacción de reducción. Ven que la chaveta de platino ahora tiene un cablecito que va para allá y este cable entonces se conecta a otro electrodo. Esto que está dibujado acá es un electrodo, el electrodo estándar de hidrógeno, que se lo conecta a cualquier otro electrodo. A este se le asignó valor 0 volt. Muy bien. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Joya, joya.